Un saludo. En este video trataremos el desarrollo del ejercicio cobrador segunda versión. Hay que tener en cuenta los comentarios realizados sobre la primera versión hace unos días. Entonces aquí yo ya he abierto el archivo, lo he descargado, lo he abierto, he incluido mis datos, los he guardado con la opción de guardar y he guardado el archivo como apellido nombre y pues le dejé el nombre para saber la referencia del ejercicio que estamos haciendo. Ya después de cumplir el protocolo, vamos a mirar el ejercicio. Entonces el ejercicio, igual que el de la semana pasada, lo que queremos averiguar en últimas es el monto final que tiene que pagar la persona. Aquí están los datos de los deudores que tiene que pagar la persona después de que hagamos los cálculos. Este ejercicio, aclaremos que tiene una condición especial. Es un préstamo, un crédito, pero no se paga en cuotas, se paga en un solo y en solo momento. La persona le prestan el dinero en esta fecha, este valor, y cuando paga la deuda y paga todo el monto de los intereses generados durante todo el tiempo de la deuda. Y esa es la característica de este ejercicio, un solo pago. El ejercicio es similar, tiene la restricción de las 50 semanas para cuando no se puede cobrar la deuda, sino que se va a jurídica, y el cálculo del interés que se define con esta formulita. Más adelante lo comentaremos. Inicialmente, entonces vamos a complementar los datos iniciales, que son los datos de los deudores, que son los que vamos a cargar luego automáticamente desde en las celdas amarillas. Entonces, para completar aquí, pues esta cuadro de datos iniciales, entonces dice aquí mi nombre. Tenemos que estar pendientes de los comentarios en las celdas. Mi nombre y la fecha de préstamo, fecha inicial del préstamo. Entonces pueden extenderlos para ver los datos bien. Entonces voy a decirle que es 0507 de 2020, 5 de julio de 2020. Lo otro que está en gris y que tengo que trabajar es esta formulación para traer el tipo de cliente teniendo el código. Entonces para eso voy a trabajar con esta tabla. Puedo hasta aquí, que tengo el código y el nombre, o toda la tabla como quieran. Voy a dejarla hasta aquí. Voy a decirle que esté tipo cliente y mis iniciales. Tengo que prever de colocarle los nombres a los rangos que necesito previamente previo a hacer las formulaciones, o si he hecho las formulaciones sin haberle colocado el nombre, posteriormente tengo que recordar cambiar esa definición de rango por su respectivo nombre. Entonces aquí simplemente con buscar B, entonces ya sabemos que con el código se viene la tabla F3, el tipo de cliente, el 2, ahí dice buen cliente, y falso, porque aunque es un número, es un código que me identifica algo. Listo. Ahí tengo el tipo de cliente para cada persona. Y estos errores, que es lo que nosotros normalmente evitamos en estos ejercicios, es generado porque aquí no tenemos dato. Esta restricción no es necesario trabajar aquí con la restricción del condicionante, ya que hemos dicho que eso va aplicado solamente para el cuadro principal o para cuando haya alguna indicación, como es la construcción del consecutivo aquí. Entonces el consecutivo nosotros lo vamos a construir generándolo de acuerdo como dice el comentario abajo. Entonces aquí abajo el comentario nos dice que debe aparecer número si hay nombre. Si no hay nombre, no aparece número. Eso es lo que dice aquí. Entonces, con función si, simplemente digo, si a la derecha está en blanco, aquí también debe quedar en blanco. Pues en este caso no. Si no, entonces simplemente es el número de la celda anterior de arriba más 1 para hacer el consecutivo. Eso es. Listo. Entonces, está el número. Está formulado, pero no hay número porque está en blanco. Cuando haya algún nombre, va a aparecer el número. Entonces, por ahora es así. En esta parte, simplemente la línea amarilla, como en otro ejercicio, nos sirve de referencia para que si este cuadro se aplicara en la realidad, pues simplemente para agregar más clientes o deudores, yo puedo agregar las líneas intermedias. Los nombres con los que trabaje los tengo que delimitar hasta las celdas amarillas, por ejemplo, para la tablita dentro de un momento. Entonces,
Aquí en la celda verde me dice defina el valor máximo de esta columna. Es un valor necesario para una formulación posterior. Entonces voy a hacerle comentario así rápido también. Valor máximo. Listo. 5. Y voy a colocarle rojo para tener el dato aquí. Entonces, ya con los datos completos del cuadro de entrada, entonces vamos a incorporar los datos al cuadro principal en las celdas amarillas. Entonces, preveo que necesito para el cuadro combinado en la selección del nombre, entonces la lista de los nombres. Entonces, puedo colocarle el nombre de deudor o deudores, como quieran. Nombre de deudor. Listo. Quedó mal. Lo puedo editar aquí. Fórmulas. Editar nombre. Nombre de deudor. Modificar. Deudor. Listo. Aceptar. Cerrar. Nombre de deudor. Ya quedó correcto. Y la tabla que necesito para con buscar B. Ya sé que con el nombre llevo los otros datos. Entonces la tabla va desde el número. Toda la tabla con los clientes. Y esta tabla se llama T deudores. Por ejemplo, el nombre es libre. Ya tengo esos datos para cargar aquí la información. Entonces, voy a hacer en los siguientes cálculos lo que voy a hacer es primero seleccionar, como hemos hecho en otro ejercicio, seleccionar el nombre del deudor y traer los otros datos desde la tabla. Y cuando amerite que quede en blanco, debe quedar en blanco. Eso es lo que formulo. Entonces, por ahora, cuadro combinado para manejar los nombres. Los cuadros combinados, entonces me permite manejar el listado de los nombres. Como no tuve la prevención de copiar el nombre, porque aquí no me deja, no me sirve el F3, entonces puedo salir un momentico y vengo y busco el nombre aquí, nombre de deudor. Entonces ese es, lo copio o lo escribo para escribirlo posteriormente aquí, lo recuerdo. Entonces formato de control, creo que es así más fácil, no copiar y pegar. Y vinculo la información que me entrega el cuadro combinado con una celda. Voy a utilizar esta aquí arriba. Normalmente yo le cambio el nombre, le pongo el más grandecito, etcétera. Le cambio el tipo de color, perdón. Entonces, listo. Este 1 recordemos que es el número, es el número de la posición del dato. Por eso cuando yo vea a Joaquín, que es el 5 en la lista, aquí Joaquín va a ser el número 6. Por eso tengo que recordar que cuando hago las formulaciones es este número menos 1 para traer los datos que coincidan, nombre y sus respectivos datos. Bueno, ya después de eso, entonces vamos a hacer la formulación que puede ser similar para estas tres celdas para traer los datos. Entonces puedo formular primero para este y después de encadenar, o puedo hacerlo de varias maneras. En este caso voy a hacerlo inicialmente teniendo en cuenta que para el tipo de cliente aquí abajo me dice que debe chequear que quede en blanco cuando, y son dos condiciones. Cuando el número es 1, puesto que acá dice seleccione, o cuando el número menos 1 sea mayor al máximo de la lista. O sea, cuando este número sea 7 menos 1, 6, debe quedar en blanco, porque va a corresponder a este espacio o uno de los siguientes en blanco. Y aquí no tengo dato. Entonces estos cuadros deben de quedar sin ningún dato, debe quedar en blanco. Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces formulo siempre función sí, función o. Más rápidamente escribirlo así, me paso la función o. La primera condicionante es que si ese es 1, entonces verdadero, obviamente entonces ya me va a quedar en blanco. O, de acuerdo a lo que me dice aquí abajo, que si este menos 1, igualándolo a las listas, es mayor al mayor del listado, entonces también debe quedar en blanco cuando cumpla cualquiera de esos dos. Entonces, cuando cumpla cualquiera de los dos, queda en blanco. Si aquí me faltó hacerle clic para activar la ventanita. Listo, ya. Entonces, si sucede cualquiera de las dos cosas, queda en blanco. Y si no, entonces con buscar B,
con buscar B va a traer el dato de la tabla. Entonces con buscar B, el número -1 para que coincida con el listado. La tablita es la tablita de los deudores. El tipo de cliente está en la columna 1, 2, 3, 4 y el ordenado es falso. Me devuelvo a comienzo la formulación. Me dice que va a haber un error. El error es porque como tengo aquí selección en nombre, pues me da error. Sin embargo, está bien formulado. Podía haber fijado lo necesario aquí para poder copiar esta formulación a las otras dos celdas amarillas, cambiando simplemente el número en buscar B, el número de la columna a 5 y a 6. Bueno, por ahora voy a hacerlo así, entonces ya está condicionado. Si tuviéramos un nombre válido, el que sea, entonces simplemente ya tengo aquí definido cuándo debe quedar en blanco con los datos iniciales. Ya puedo ir encadenando a partir de esta celda. Entonces con función sí. Por ejemplo, voy a condicionar que si este está vacío, entonces voy a fijarlo. Para copiar esta formulación de fecha de inicio, copiarla también para el monto inicial. Si esto está vacío, queda vacío. Y si no, entonces con buscar B hago la misma operación anterior. El número -1 para traer de la tabla de los deudores el dato de la columna 5, falso aquí. Fije aquí, no he fijado el G10, también tengo que fijarlo para que no se me mueva la referencia del número. Ahora sí lo copio, lo pego. Y aquí simplemente no es el 5, sino es el 6 para el monto. Listo. Y aquí, como es una fecha, le puedo dejar en formato de fecha corta. Listo. 19. Entonces ya me ha traído los datos. Eso es lo nuevo en este ejercicio, en la segunda versión de este ejercicio. Aquí ya comenzamos a retomar lo hecho en la primera versión. Entonces, para la fecha, tenemos que retomar teniendo en cuenta este comentario aquí. Entonces, está el comentario. Voy a mostrarlo aquí con el otro botón del mouse para que me quede y tenerlo de referencia. Entonces, hay que evitar el error, etc. Entonces, es lo previo. Y de resto la formulación es exactamente como se mostraba en la primera versión. Entonces aquí yo tengo función sí. Entonces puedo ir encadenando que si como todos están dependiendo de del tipo cliente, entonces este ya está encadenado. Puedo decir que si ese es vacío, este también. ¿Listo? Podría tomar esta formulación cerrando la ventana y copiándola a todas las otras celdas blancas. ¿Para qué? Simplemente me quedaría falta o pendiente hacer la formulación normal, que es exactamente lo que hacíamos en el ejercicio anterior. Entonces, fecha actual, decíamos que simplemente es la función de la fecha de hoy. La escribo directamente, como no tiene argumentos, la escribo directamente. Perfecto, si quiero ver el formato de fecha, pues aquí está formato de fecha. El número de semanas, entonces igual. Por ejemplo, en este caso yo podría copiar esta formulación y lo que hago es editarle la parte de abajo. Entonces, si arriba está en blanco, aquí también. Y si no, entonces voy a hacer el cálculo del número de semanas. Lo que dice el comentario o lo que veíamos la semana pasada es simplemente la diferencia entre las dos fechas dividido entre el 7, que es el factor de conversión. Una semana, 7 días. Listo, este es el formato de fecha, por lo que estoy trabajando con fecha, lo cambio a número y listo. 67 semanas y pico. Entonces, desde junio del 2019, sí, perfecto, a junio de este año eran 52, más las otras semanas transcurridas en estos días. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer entonces es, si no estuviera la indicación, tengo que traer el interés de periodo para aplicar en los cálculos. O sea, es uno de estos valores. Como voy a traer unos valores, voy a traer el dato utilizando el tipo de cliente de acuerdo como me dice el comentario, tipo de cliente que tengo aquí definido en el cuadro. Entonces necesito otra versión de la tabla de tipo cliente. Por ejemplo, puedo llamar la tabla 2 y mis tabla clientes, tabla tipo, o bueno, tabla completa, voy a hacerlo, cliente
2, tabla tipo cliente 2, la T para decir que es una tabla. Listo. Igual, le puedo colocar cualquier nombre. Lo importante es las iniciales y saber que esa es la referencia de esa tabla. Entonces, aquí voy a necesitar función sí, necesito esta tabla, listo. Aquí ya puedo comenzar a hacer mi formulación habiendo colocado los nombres. Entonces, tengo que tener en cuenta, aquí voy a traer uno de estos valores. En este caso, por ejemplo, que tiene 67, no puedo hacer porque la deuda no es cobrable, entonces debe aparecer a jurídica. Y antes de eso, eso es lo que hacíamos en el ejercicio, la primera versión. Y antes de eso, tengo que chequear que si debe quedar en blanco con respecto a la parte de arriba. Entonces, comienzo en orden. Entonces, si arriba está en blanco, cualquier valor de los de arriba. Si arriba está en blanco, aquí también. Entonces, voy a utilizar otra función sí. Entonces, ¿por qué no utilizo función o para mirar las dos cosas? Porque tenemos dos tipos de salida diferente. En este caso, si está arriba en blanco, queda en blanco. La siguiente condición que debo chequear es si no es cobrable. Entonces, por eso, como la salida es diferente, porque si no es cobrable va a jurídica. Entonces, si el número de semanas es mayor a 50, no es cobrable y va a jurídica. Recordemos que no hay necesidad de fijar porque estoy haciendo el cálculo en una sola celda. Y si no, entonces ahí sí hago la formulación última para traer el porcentaje, que es con buscar B. Entonces, con el tipo de cliente, se va a la tabla. Si no recuerdo qué nombre es, la puedo seleccionar. Aquí me sale el nombre. Y el indicador de columna es 2. Ahí está el porcentaje. Y el ordenado es falso. Pues chequeo aquí a jurídica porque es el valor correcto. Listo, a jurídica. Si fuera uno de estos espacios en blanco, todo está en blanco. Y si fuera seleccione un nombre, también queda en blanco. Y si somos nosotros, entonces pues con este dato mío, entonces la deuda sí es cobrable. Puedo colocar el porcentaje para que quede la presentación de los datos igual a las de la tabla. Esto. Vamos a continuar. En este caso, en el valor por peso a volver también es simplemente la formulita. Pero primero debo chequear si arriba está en blanco o debo chequear si arriba es a jurídica. En este caso, en cualquiera de los dos casos, sí lo voy a dejar en blanco. Entonces, aquí sí puedo utilizar función sí y puedo utilizar la función o para que me chequee cualquiera de las dos eventualidades. Entonces, una eventualidad es que arriba esté en blanco o que arriba diga a jurídica en el interés a jurídica, porque la deuda aquí no sería cobrable. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, en este caso no, me debería quedar en blanco. Y si no, simplemente es la formulación que me daban, que es 1 más i, y es el interés elevado, recordemos el circunflejo, esto que está al lado de la ñ en los teclados en español, elevado a la n, o puedo utilizar la función potencia. Listo, entonces ya sabemos que este valor me representa el interés que va a pagar la persona. El interés que va a pagar la persona es que está definido después del peso. El monto inicial paga cada peso, entonces es el peso que paga por cada peso prestado, y adicionalmente a cada peso prestado va a pagar 3.29 centavos, 3 centavos y poquito por cada peso. Entonces, el monto final y los siguientes valores, entonces ya sé que la secuencia es que si arriba está en blanco, aquí también. Por ejemplo, en este caso voy a dejarlo así, faltando completar la parte final, y copio esta formulación aquí en los tres espacios y lo puedo editar. Entonces, en esta parte es el monto final. El monto final es el monto inicial por el valor por peso. Es lo que me dice el comentario o es lo que ya hemos visto en el ejercicio, la explicación del ejercicio. Listo. Pesos. Descuento en intereses. Entonces, el descuento en intereses es, tengo que determinar cuáles son los intereses. Los intereses es lo que se pagó por encima de los 10 millones. Por lo tanto, lo defino como la restica o la diferencia para que me dé los 329.000, aquí los veo,
por el 30% que es el descuento. Listo, ese es el descuento en pesos. Y el monto final, entonces completo también la formulación, simplemente es, esto es lo que voy a pagar sin descuento, menos el descuento de los intereses. Ese es todo nuestro ejercicio. Ese es todo nuestro ejercicio. Esto es lo que pagaría la deuda. Entonces, 312. Me ha hecho falta agregar aquí mis datos. Listo. Y ese es nuestro ejercicio. Entonces, simplemente lo puedo chequear. Cuando tengo un dato en blanco, todo me queda en blanco. Cuando dice seleccione, también me queda en blanco. Cuando dice, por ejemplo, Graciela, que es de hace más de un año, entonces va a quedar en jurídica. Y es más coherente que aquí no me muestre datos. Si es otro, tenemos ahí el valor y están los cálculos respectivos, etcétera, correspondientes al valor de ese dedo. Esto es todo el desarrollo de nuestro ejercicio. Lo guardo y lo dejo listo para entrega.